Max, un pastor alemán de ojos inteligentes y mirada decidida, había servido durante casi 10 años en la policía. Desde su primer día de entrenamiento, mostró una destreza impresionante para detectar sustancias ilegales, rastrear a delincuentes y proteger a los oficiales en situaciones peligrosas. No solo era un perro policía excepcional, sino también un compañero fiel para su dueño y guía, el oficial Carlos. Juntos habían enfrentado innumerables desafíos, desde desmantelar redes de tráfico de drogas hasta intervenir en situaciones de rescate. La conexión entre ellos era más que profesional, había una comprensión mutua, casi telepática, que había sido cultivada a lo largo de los años de trabajo en equipo. Carlos, un hombre alto de semblante serio pero bondadoso, siempre admiró la capacidad de Max para captar incluso los más mínimos detalles, aquellos que los humanos no podían percibir. La forma en que Max detectaba a los delincuentes ocultos, cómo se mantenía firme en situaciones de peligro, y su lealtad inquebrantable hacia él, lo convirtieron en un aliado imprescindible. Para Carlos, Max no era solo un compañero de trabajo, sino también un amigo cercano, un miembro de la familia que siempre estaba a su lado, en cada operación y en cada misión. Sin embargo, como todo en la vida, el tiempo pasó. Max comenzó a mostrar signos de envejecimiento, sus pasos se hicieron más lentos, sus músculos ya no respondían como antes y sus sentidos, aunque aún agudos, no eran tan rápidos como cuando era joven. La decisión de retirarlo fue difícil, pero necesaria. La policía sabía que Max ya no podía seguir enfrentándose a las exigentes operaciones diarias y su salud comenzaba a resentirlo. El día de su retiro fue uno de los más duros para Carlos. Sabía que no sería fácil separarse de su compañero, pero también entendía que Max merecía una vida tranquila, libre del estrés de las misiones y las constantes horas de entrenamiento. Tras la ceremonia de retiro, donde Max recibió un merecido reconocimiento por su valentía y dedicación, fue llevado a su nuevo hogar con una familia que lo adoptó para brindarle el descanso que tanto merecía. Carlos, aunque aliviado por saber que Max estaría bien cuidado, no pudo evitar sentirse triste. El vacío en su vida era grande. Había sido más que un perro para él, había sido su compañero, su amigo, su confidente. Aunque sabía que Max estaba bien, el deseo de verlo de nuevo creció con cada día que pasaba. La separación, aunque necesaria, dejó una huella en su corazón. El día en que Max dejó oficialmente el departamento de policía, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de orgullo y tristeza. La ceremonia de retiro fue sencilla pero llena de respeto. Carlos observaba a su compañero de siempre, quien ahora lucía un poco más cansado, con una pizca de canas en sus orejas y un paso más lento que el de antes. Pero, aun con su aspecto envejecido, Max seguía siendo el mismo perro valiente que había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de los años. Los demás oficiales lo rodearon, dándole una despedida formal, y Carlos no podía evitar sentir una fuerte presión en su pecho. Sabía que la decisión de retirarlo era la correcta, Max ya no podía seguir trabajando con la misma intensidad de antes. Sin embargo, el dolor que sentía en su interior era difícil de disimular. Había acompañado a Max en cada misión, compartido momentos de tensión, de éxito y de derrota. Juntos habían sido inseparables, y pensar que ese capítulo de su vida llegaba a su fin lo dejaba con un nudo en el estómago. Carlos había preparado a Max para una vida fuera de las calles, lejos de la adrenalina y el peligro. El departamento de policía había encontrado una familia adoptiva que se encargaría de él, dándole un hogar donde pudiera vivir tranquilamente. Era una familia con niños, y Carlos sabía que Max estaría rodeado de cariño, pero aún así, la idea de dejarlo atrás lo afectaba profundamente. Después de la ceremonia, Carlos se acercó a Max, quien ya estaba descansando cerca de su jaula. El perro levantó la cabeza al ver a su dueño, y sus ojos se encontraron. Aunque Max no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, Carlos sí lo sabía. Acarició su pelaje grisáceo con cariño, y Max, como siempre, recostó su cabeza sobre su pierna, buscando el contacto que siempre había tenido con él. «Te voy a extrañar, viejo amigo», murmuró Carlos, con la voz cargada de emoción. Aunque la familia adoptiva había llegado para llevarse a Max, Carlos sabía que este momento de despedida sería el más doloroso de su vida. Ya no habría más misiones juntos,
no más patrullas nocturnas ni investigaciones complicadas. Solo quedaba el silencio y la incertidumbre de la separación. Cuando llegó el momento de decir adiós, Carlos se sintió como si estuviera dejando una parte de sí mismo atrás. Max miró a su dueño con esos ojos que siempre habían sido su refugio y, por un momento, parecía que entendía la tristeza de la situación. Carlos lo abrazó por última vez, sintiendo el calor de su cuerpo, y le susurró al oído: «Te voy a recordar siempre, compañero». Max fue llevado a su nuevo hogar, y Carlos observó cómo se alejaban, con la sensación de que algo vital en su vida se estaba desvaneciendo. Pasaron días en los que Carlos intentaba llenar ese vacío. Aunque su vida continuaba, algo faltaba. La compañía de Max había sido parte fundamental de su existencia, y su ausencia dejaba un espacio profundo. A pesar de todo, Carlos sabía que la decisión de retirarlo era lo mejor para él. Max había cumplido su deber con honor y ahora merecía una vida tranquila. Sin embargo, el dolor de la separación lo acompañó en cada momento de su día. Ya no tendría a su amigo a su lado, y ese pensamiento era más difícil de aceptar de lo que había imaginado. El tiempo pasó, y aunque la vida siguió su curso, Carlos no dejaba de pensar en Max. ¿Cómo estaría? ¿Se habría adaptado a su nueva familia? Estas preguntas rondaban su mente con frecuencia. Pero lo que Carlos no sabía era que su historia con Max aún no había llegado a su fin. Los días pasaban lentamente para Carlos. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse ocupado, algo seguía faltando en su vida. Ya no había esos paseos por el parque, ni las mañanas cargadas de trabajo y entrenamientos con Max. El vacío que había dejado su compañero era profundo, y Carlos se encontraba a menudo mirando la foto de Max en su escritorio, recordando los momentos en que corrían juntos, compartiendo la adrenalina de cada misión. Un sábado por la mañana, después de una larga semana de reflexión, Carlos decidió que era el momento de hacer algo. Necesitaba saber cómo estaba Max, si se estaba adaptando a su nueva vida, si su familia adoptiva lo estaba cuidando bien. Aunque había aceptado la separación, el deseo de ver a su viejo amigo lo invadió cada vez más. Carlos se preparó para hacer una visita. No le dijo nada a la familia adoptiva de Max, pero estaba decidido a ver cómo se encontraba su perro. Subió a su coche y condujo durante casi una hora hasta llegar a la casa en la que Max ahora vivía. Mientras recorría el camino, no podía evitar preguntarse cómo sería el reencuentro. ¿Lo recordaría Max? ¿Se sentiría confundido al verlo de nuevo, después de tanto tiempo? Al llegar, Carlos estacionó frente a la casa. La familia adoptiva tenía un jardín grande, y desde fuera podía escuchar las risas de los niños que jugaban. Carlos respiró hondo antes de salir del coche. Se sintió nervioso, pero también emocionado. No sabía cómo iba a reaccionar Max, pero su corazón latía con fuerza por la esperanza de que el perro aún lo recordara. Cuando entró en el jardín, uno de los niños salió corriendo hacia él, alegre y sonriente. «Hola. ¿Estás buscando a Max?», preguntó el pequeño, con los ojos brillando de curiosidad. Carlos asintió y le pidió que lo guiara hacia el interior de la casa. El niño lo condujo hasta un pequeño patio trasero donde Max estaba descansando bajo la sombra de un árbol. El perro, al escuchar la puerta abrirse, levantó la cabeza, pero en un primer momento no mostró mucha reacción. Estaba más tranquilo que antes, pero algo en su comportamiento parecía diferente. Max observó a Carlos por unos segundos, sin mostrar la energía desbordante que solía tener. Era como si estuviera procesando quién era este hombre que se encontraba frente a él. Carlos se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. «Max», susurró, con la voz temblorosa, «soy yo, Carlos». El perro parpadeó, y algo en sus ojos cambió. Parecía que una chispa de reconocimiento comenzaba a encenderse. Max se levantó lentamente y dio un paso hacia él. A pesar de su envejecimiento, el paso de Max aún era firme, pero su cuerpo ya no respondía con la misma rapidez. Carlos, con un suave movimiento, extendió la mano hacia el perro, como hacía en los viejos tiempos. Max olfateó la palma de su mano, y en ese momento, la conexión se restableció. Los ojos de Max brillaron con un destello de alegría, y el perro, con una energía renovada, saltó sobre él, cubriéndolo de lamidos.
Carlos no pudo evitar emocionarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Max, sintiendo su pelaje cálido y familiar. El perro, que ya no era el joven y ágil compañero de antes, parecía reconocerlo, aunque de una manera más tranquila. A pesar de la distancia y el tiempo, Max no había olvidado a su dueño. Su lealtad seguía intacta, su vínculo permanecía fuerte. Te extrañé tanto, viejo amigo, dijo Carlos entre sollozos, mientras acariciaba la cabeza de Max. Nunca te olvidé. En ese momento, todo el dolor de la separación, todo el vacío que había sentido durante ese tiempo, se desvaneció por completo. Max lo había reconocido, y eso le dio una nueva esperanza, una nueva razón para sonreír. La familia adoptiva observó desde la distancia, sonriendo al ver cómo el reencuentro entre Carlos y Max sucedía de manera tan natural. Los niños, que siempre habían adorado a Max, se acercaron para saludarlo también, pero fue claro que el perro todavía tenía una relación especial con Carlos. Aunque Max ahora tenía una nueva vida, su vínculo con su antiguo compañero no había desaparecido, y eso les dio a todos una sensación de satisfacción. Carlos decidió pasar más tiempo con Max ese día. Se sentó en el jardín, mientras Max descansaba junto a él, sintiendo que, aunque sus caminos se habían separado, aún compartían una conexión profunda. En su corazón, Carlos sabía que el amor y la lealtad de Max nunca desaparecerían y que su vínculo sería eterno, sin importar el tiempo que pasara. El reencuentro con Max llenó a Carlos de una felicidad indescriptible, pero también lo hizo reflexionar profundamente sobre la decisión de haberlo dejado ir. Mientras observaba a Max descansar a su lado, su mente comenzaba a analizar los últimos meses. El perro ya no era el joven y enérgico compañero que había sido en sus años de servicio, pero a pesar de su envejecimiento, seguía siendo el mismo ser leal y valiente que lo había acompañado en tantas misiones. Max parecía más tranquilo, disfrutando de su nueva vida con la familia que lo había adoptado. Los niños lo trataban con mucho cariño y lo cuidaban, y aunque su salud ya no era la misma, se notaba que había encontrado un lugar donde podía vivir con paz. Sin embargo, Carlos no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, la satisfacción de saber que Max estaba bien, pero por otro, el constante tirón en su corazón al pensar que no sería el compañero cercano que había sido antes. La familia adoptiva observaba a Carlos y Max, comprendiendo la conexión especial que ambos compartían. Sin embargo, también eran conscientes de que Max estaba ya en una etapa de su vida en la que necesitaba estabilidad y tranquilidad, no las emociones y el estrés de una vida anterior llena de acción. Aunque Carlos sentía que algo en él le pedía llevar a Max de vuelta, sabía que no podía hacerle eso a su perro. El tiempo de servicio de Max había terminado, y el perro merecía vivir sus últimos años sin las exigencias del trabajo policial. Una tarde, mientras se sentaban en el jardín, Carlos se sentó junto a la familia adoptiva. Conversaron sobre cómo Max había sido un héroe en su pasado y cómo había dejado un legado importante en la policía. La familia adoptiva agradeció a Carlos por haberle dado una oportunidad tan valiosa a Max, y le aseguraron que lo cuidarían como a uno de los suyos, brindándole todo el cariño que necesitaba. Carlos, aunque con el corazón dividido, comenzó a comprender que la decisión correcta era permitir que Max siguiera con ellos. Después de todo, Max ahora era parte de su familia. Y no solo de la de Carlos. La vida que había llevado con él era una etapa hermosa y significativa, pero la nueva vida que Max tenía era también algo que debía respetarse. El perro se estaba adaptando bien, y eso era lo más importante. Sin embargo, la lealtad y amor que Carlos sentía por Max no se desvanecieron. Decidió seguir visitándolo regularmente, asegurándose de que Max estuviera bien y que nunca le faltara lo que necesitaba. Aunque ya no podían estar juntos todo el tiempo, Carlos sabía que esa conexión no moriría nunca. El lazo que compartían era irrompible, más allá de los años y las circunstancias. Un mes después de esa visita, Carlos tomó una decisión importante. Decidió darle a Max su espacio, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible en su nueva vida. En su corazón, sabía que la decisión que había tomado de permitir que Max se quedara con su nueva familia era la correcta, aunque no fuera fácil. La presencia de Max en su vida había sido fundamental, pero también lo había sido su bienestar.
Carlos comenzó a visitar a Max con menos frecuencia, entendiendo que su perro necesitaba vivir sin las constantes visitas de su pasado. A veces, al mirar las fotos de los viejos tiempos, Carlos sentía nostalgia, pero también agradecimiento. Había sido un periodo increíblemente valioso para él, y aunque no pudieran estar juntos todos los días, Max siempre tendría un lugar especial en su corazón. La separación, aunque dolorosa, le permitió a Carlos entender el verdadero significado de la lealtad y el amor incondicional. Max, por su parte, continuó su vida tranquila con su nueva familia, disfrutando de los paseos en el parque y de los juegos con los niños. Aunque Carlos ya no estaba todos los días a su lado, el perro nunca dejó de recordar a su viejo compañero. De alguna manera, ambos sabían que su conexión seguiría siendo tan fuerte como siempre, aunque sus caminos tomaran rumbos distintos. Así, la historia de Carlos y Max llegó a un punto de cierre, pero también de aceptación. El tiempo había pasado, y aunque sus vidas ya no se cruzaban de la misma manera, la memoria de su lealtad mutua perduraba, como una marca indeleble en el alma de ambos. El tiempo transcurrió rápidamente después de la decisión de Carlos de permitir que Max viviera su vida con la familia adoptiva. Aunque había aceptado la nueva situación, había días en los que sentía una punzada de tristeza al no poder compartir más momentos con su antiguo compañero. Sin embargo, Carlos sabía que lo más importante era que Max estuviera bien, y eso le daba cierta paz. Un sábado por la mañana, cuando Carlos menos lo esperaba, su teléfono sonó. Era un número desconocido, y al principio dudó en contestar. Pensó que podría ser una llamada de trabajo, pero decidió atenderla. La voz al otro lado era cálida, y Carlos inmediatamente reconoció el tono de la persona que le hablaba. Hola, Carlos, soy Ana, la madre de los niños que adoptaron a Max. Solo quería informarte de algo que ocurrió con Max. Creemos que deberías saberlo. El corazón de Carlos dio un vuelco. Inmediatamente pensó que algo había sucedido, tal vez algo grave. Su mente comenzó a llenarse de preguntas y preocupaciones. ¿Está Max bien? ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz tensa. Ana le explicó que Max había estado actuando de manera extraña durante los últimos días. Aunque seguía siendo cariñoso y activo como siempre, había momentos en los que parecía desorientado, mirando a las personas como si no las reconociera. No era un comportamiento habitual para el perro, que siempre había sido tan intuitivo y alerto. El perro incluso había comenzado a negarse a salir a caminar, algo que nunca había hecho antes. Pensamos que tal vez te gustaría verlo para asegurarte de que todo está bien, continuó Ana. Nos preocupamos un poco por su salud. No sabemos si se debe a la edad o si hay algo más, pero no queríamos tomar decisiones sin que tú supieras. Carlos sintió un nudo en el estómago. Se ofreció a ir a la casa de inmediato, asegurándoles que quería estar allí para ver a Max y entender qué estaba sucediendo. Voy en camino, dijo con voz firme. El viaje de regreso a la casa de Max fue tenso. Mientras conducía, Carlos reflexionaba sobre los últimos meses y una sensación extraña lo invadió. Max nunca había mostrado señales de enfermedad o envejecimiento repentino cuando lo visitó anteriormente. Todo parecía normal, pero algo dentro de él le decía que este llamado no era casual. Algo estaba sucediendo, y él debía estar allí para apoyarlo. Al llegar a la casa, Carlos fue recibido por Ana y su familia, quienes lo condujeron rápidamente hacia el jardín. Allí estaba Max, acostado en una manta bajo la sombra de un árbol, como siempre lo hacía en los días calurosos. Al principio, el perro parecía tranquilo, pero cuando levantó la cabeza y vio a Carlos, hubo algo en sus ojos que hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un segundo. Max no reaccionó como lo hacía antes. No saltó hacia él ni mostró la misma energía con la que lo recibía en el pasado. Carlos se acercó con cautela. Max, ¿estás bien?, preguntó en voz baja, mientras se agachaba a su lado. El perro, sin embargo, no se levantó ni movió la cola como solía hacerlo. Simplemente observó a Carlos, su mirada vacía y distante. Algo no estaba bien. Ana se acercó y le explicó que durante los últimos días, Max había estado confundido y desorientado, a veces mirando hacia el horizonte como si estuviera buscando algo o alguien.
Carlos notó que su perro parecía tener dificultades para caminar, como si sus articulaciones no respondieran tan bien como antes. Aunque no era algo que sugiriera una enfermedad grave, había algo en su comportamiento que le preocupaba. Lo que más nos preocupa, dijo Ana, es que Max no parece reconocer a las personas como solía hacerlo. No sé si es por la edad o si hay algo más detrás de todo esto. Carlos, con el corazón apesadumbrado, acarició suavemente la cabeza de Max. Sabía que su perro ya no era el mismo, pero el hecho de que no lo reconociera de inmediato le dolió profundamente. Sin embargo, algo extraño ocurrió en ese preciso momento. Max, al sentir la caricia de Carlos, levantó su cabeza y miró a sus ojos. En ese instante, sus ojos brillaron con un destello de claridad. Fue como si una chispa de recuerdo se encendiera en su interior. Max comenzó a mover su cola lentamente, y luego, para sorpresa de todos, se levantó con un poco de esfuerzo y se acercó a Carlos. Aunque sus pasos eran torpes y lentos, el perro lo olfateó, primero en sus manos y luego en su rostro. La mirada de Max se suavizó, y una sensación de alivio recorrió el cuerpo de Carlos. Aunque el perro ya no era el mismo, parecía reconocerlo, aunque de una manera diferente. Max, dijo Carlos, con la voz quebrada por la emoción. Te he extrañado tanto. El perro, con un suspiro de alivio, se acostó junto a Carlos, apoyando su cabeza en sus piernas, como si no quisiera que lo dejara nunca. A pesar de los cambios en su salud, el amor y la conexión entre ellos seguían intactos. Max, aunque más viejo y débil, seguía siendo el mismo perro leal que había estado al lado de Carlos en sus mejores y peores momentos. Carlos decidió que, aunque no podía evitar el paso del tiempo, lo único que podía hacer era estar allí para Max, sin importar lo que viniera. La enfermedad o el envejecimiento podrían haber afectado a su cuerpo, pero no podían tocar su vínculo. De esa manera, Max y Carlos seguirían caminando juntos, aunque en un camino diferente, pero siempre unidos por el amor que se tenían. Después del encuentro con Max, Carlos se encontraba sumido en una profunda reflexión. Ver a su antiguo compañero de trabajo tan vulnerable y desorientado le había sacudido profundamente. Aunque Max había mostrado signos de reconocerlo, el hecho de que su salud estuviera decayendo lo llenaba de preocupación. A pesar de todo, Carlos sabía que lo que más necesitaba Max ahora era amor, cuidado y tranquilidad. Así que tomó una decisión que cambiaría su perspectiva para siempre, acompañarlo hasta el final de su vida, sin importar los sacrificios personales. Pasaron los días, y Carlos no podía dejar de pensar en Max. A pesar de que Max ya no era el perro activo y lleno de energía que había sido en el pasado, su presencia seguía siendo poderosa. La conexión entre ambos era más fuerte que nunca, y aunque el tiempo había pasado, nada podría borrar el amor que compartían. La familia adoptiva había sido increíblemente comprensiva con la situación, y aunque sabían que Max había sido parte esencial de la vida de Carlos, ellos también querían lo mejor para el perro, lo que significaba darle paz y tranquilidad en sus últimos días. Carlos decidió pasar más tiempo con Max. Cada tarde después de su trabajo, se dirigía a la casa donde el perro vivía. No importaba lo ocupado que estuviera o los compromisos que tuviera, sabía que debía estar allí. Max ya no podía correr ni saltar como antes, pero al verlo, Carlos se dio cuenta de que lo que más necesitaba el perro era compañía, algo que jamás le había faltado cuando era su compañero de trabajo. Max ya no pedía mucho, simplemente deseaba estar cerca de alguien que lo cuidara y lo quisiera. Al principio, la familia adoptiva de Max había hecho un esfuerzo por brindarle toda la atención y cariño posibles, pero con el tiempo, comenzaron a notar que la salud del perro empeoraba rápidamente. Max ya no era el perro que había salido con Carlos a patrullar las calles, ya no tenía la energía para estar en constante movimiento. Sin embargo, algo dentro de él seguía brillando con fuerza. Sus ojos, aunque más cansados, reflejaban una sabiduría profunda y un amor incondicional. Carlos lo sabía, Max le había dado lo mejor de sí mismo durante años, y ahora era su turno de devolverle esa dedicación. Una tarde, mientras Carlos se encontraba sentado en el jardín junto a Max, el perro apoyó su cabeza en su regazo, buscando el consuelo que siempre había encontrado en él.
Carlos acarició suavemente su pelaje, sintiendo la calidez de su cuerpo y la suavidad de sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque Max no podía hacer lo que solía hacer antes, seguía siendo el mismo perro fiel que había salvado su vida en tantas ocasiones. Te prometo que estaré aquí contigo hasta el final, Max, dijo Carlos, sus ojos llenos de lágrimas. La familia adoptiva entendió que Carlos había tomado una decisión importante y, sin dudarlo, apoyaron su elección. Aunque al principio se sintieron preocupados por cómo podría afectar a Max, pronto comprendieron que lo más importante para él era la presencia de Carlos, su antiguo compañero. Juntos, decidieron permitir que Max viviera sus últimos días rodeado de las personas que lo amaban. Durante las semanas siguientes, Carlos pasó casi todos los días con Max. A veces paseaban lentamente por el jardín, otras veces simplemente se quedaban sentados en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Carlos le hablaba a Max de manera suave, contándole historias de sus días de servicio, recordando las misiones que habían compartido. Aunque Max ya no podía escuchar como antes, Carlos sentía que el perro podía entenderlo. La conexión entre ellos era tan profunda que las palabras no eran necesarias, solo estar juntos era suficiente. El veterinario le había explicado a Carlos que Max estaba sufriendo de problemas de movilidad y que su salud estaba deteriorándose por la vejez. Aunque los cuidados médicos ayudaban a aliviar su dolor, la enfermedad de Max era inevitable. En los últimos días, Max empezó a tener dificultades para caminar y pasó más tiempo acostado. A pesar de todo, Carlos no lo dejó solo. Siempre estuvo a su lado, acariciando su pelaje y dándole agua cuando lo necesitaba. Un día, Max comenzó a moverse con más dificultad. Carlos sintió que el momento se estaba acercando, y aunque su corazón estaba destrozado, sabía que Max ya había vivido una vida plena y llena de amor. Decidió que era el momento de darle el descanso que tanto merecía. Max ya no estaba en condiciones de vivir con la misma calidad de vida que antes. Carlos consultó con el veterinario, quien le explicó que, aunque Max no parecía sufrir, su calidad de vida había disminuido considerablemente. Aquel día, mientras Max descansaba en el sillón, Carlos se sentó a su lado y le susurró al oído: «Lo hiciste bien, Max. Te mereces descansar, compañero. Siempre estarás en mi corazón». En ese momento, Carlos se dio cuenta de que el amor que compartían nunca desaparecería. Aunque Max ya no estaría a su lado físicamente, su legado viviría en los recuerdos. En las historias compartidas, en el amor que se habían dado mutuamente a lo largo de los años. Y así, con una lágrima en los ojos, Carlos se preparó para tomar la decisión más difícil de su vida: permitir que Max se fuera en paz, rodeado de amor, sin sufrir. Max cerró los ojos por última vez, dejando atrás una vida llena de valentía, lealtad y cariño. Carlos lo abrazó por última vez, sabiendo que siempre llevaría con él el recuerdo de su fiel compañero. El perro había dejado una huella imborrable en su vida, y su legado seguiría siendo una parte fundamental de su corazón. El día que Max se fue dejó una profunda tristeza en el corazón de Carlos, pero también un sentimiento de paz. Después de todo, sabía que su compañero había tenido una vida llena de amor y servicio. Aunque la partida de Max fue difícil, el hecho de que ambos pudieron compartir esos últimos momentos juntos les dio una sensación de cierre, un entendimiento mutuo de que era hora de dejarlo ir. Sin embargo, aunque la decisión había sido la correcta, las semanas siguientes fueron un vacío difícil de llenar. Carlos regresó a su casa con un pesado sentimiento de soledad. Durante años, Max había sido su compañero constante, su amigo leal, y aunque la vida de Carlos había cambiado desde que Max se retiró, siempre sentía su presencia en los rincones de su vida. Ahora, la casa se sentía vacía. No había más huellas de patas en el suelo ni el sonido de su respiración tranquila mientras dormía. La ausencia de Max era palpable. Al principio, Carlos no podía hablar de lo sucedido. La tristeza lo envolvía como una niebla densa. Durante los primeros días después de su partida, apenas podía salir de casa. Cada rincón de su hogar le recordaba a Max. Recordaba su lealtad, su valentía y los momentos que habían compartido juntos en el servicio, patrullando las calles, investigando casos y luchando codo a codo para hacer justicia.
Aquellos recuerdos lo mantenían anclado en el pasado, en la época cuando Max era un perro joven, lleno de energía y de vida. Sin embargo, poco a poco, Carlos empezó a encontrar consuelo en esos recuerdos. Cada vez que lo pensaba, sonreía. Recordaba las travesuras de Max, la forma en que siempre lograba detectar algo que él no podía ver o oler, su fidelidad inquebrantable incluso en los momentos más difíciles. Max había sido más que un perro para Carlos, había sido un amigo, un hermano de armas, una parte esencial de su vida. Un día, mientras Carlos revisaba algunas fotos antiguas, encontró una imagen de Max en su uniforme de policía, con la mirada fija y alerta. Esa foto le recordó la fuerza de su relación con Max. Entonces, algo cambió en su interior. No podía permitir que el dolor lo consumiera. Sabía que Max habría querido que siguiera adelante, que recordara los momentos felices y que, aunque lo extrañara, continuara con su vida. Era lo que el perro habría deseado. Con este pensamiento en mente, Carlos decidió rendirle homenaje a Max de una manera significativa. Organizó una pequeña ceremonia en el parque donde solían caminar juntos. Invitó a los miembros de la familia adoptiva de Max, quienes también estaban profundamente conmovidos por la partida del perro. Todos se reunieron en el mismo lugar donde Carlos y Max habían compartido tantas caminatas y momentos tranquilos. Cuando llegó el día de la ceremonia, Carlos sintió una mezcla de emociones. Estaba triste, por supuesto, pero también lleno de gratitud por todo lo que Max le había enseñado. Mientras se paraba junto a la tumba de su amigo, rodeado de aquellos que lo habían querido, Carlos dijo unas palabras que salieron de lo más profundo de su corazón. Max, siempre serás una parte de mí, dijo, su voz quebrada por la emoción. Nos diste tu lealtad, tu valentía, tu amor incondicional. Aunque ya no estés físicamente aquí, sé que tu espíritu me acompañará siempre. Gracias por cada momento, por cada paso que dimos juntos. Te prometo que siempre te recordaré, y que tu legado vivirá dentro de mí. Después de esas palabras, la familia adoptiva colocó una pequeña placa en el lugar. En ella se escribió, Max, el fiel compañero, el protector, el amigo que siempre estará en nuestros corazones. Carlos observó la placa y luego se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte. En ese momento, sintió una paz inesperada. Sabía que había hecho lo correcto. Max ya no sufriría más, y aunque su presencia física ya no era parte de su vida, su alma seguía con él. Max siempre sería una parte fundamental de su historia. Los días pasaron, y poco a poco, Carlos comenzó a retomar su vida. No olvidó a Max, por supuesto. Nunca lo olvidaría. Sin embargo, entendió que, aunque la vida continuaba, siempre llevaría con él los recuerdos y el amor por su amigo. Cada vez que caminaba por el parque donde Max solía correr, sonreía al recordar sus travesuras, su valentía y el vínculo tan especial que compartieron. Y, en el fondo de su corazón, sabía que Max nunca se iría realmente. Aunque Max había partido, el legado de su lealtad, coraje y amistad seguiría vivo en Carlos. El perro había dejado una huella imborrable en su vida y, aunque la ausencia de Max era dolorosa, Carlos sabía que su amor por él sería eterno. Y con cada paso que daba, sentía que Max estaba allí, guiándolo, como siempre lo había hecho. Después de la ceremonia de despedida, Carlos se dio cuenta de que había encontrado una forma de seguir adelante, a pesar del vacío que Max había dejado en su vida. Aunque su compañero ya no estaba físicamente allí, su espíritu seguía acompañándolo en cada rincón de su existencia. Los días pasaron lentamente, pero el recuerdo de Max empezó a tomar una nueva forma en su corazón. Ya no era solo el dolor de la pérdida lo que lo consumía, sino también el amor y la gratitud por todo lo que Max le había dado durante los años que compartieron. Carlos comenzó a comprender que, aunque Max ya no podía estar con él en el día a día, el legado del perro seguía siendo parte de su vida. Había algo en la forma en que Max lo había mirado durante todos esos años, algo en su lealtad inquebrantable, que ahora le servía como inspiración. Si Max había sido capaz de dar tanto, a pesar de las dificultades, ¿por qué no podría él hacer lo mismo? Así fue como Carlos decidió cambiar la forma en que veía su vida después de la partida de Max. Comenzó a realizar pequeños gestos que sentía que Max hubiera aprobado.
Por ejemplo, al caminar por el parque donde solían pasear juntos, Carlos ya no se sentía tan solo. Ahora, cada paso que daba lo veía como una forma de honrar la memoria de Max. No solo por el hecho de haber sido su compañero, sino por todo lo que había representado, la dedicación, el coraje y la disposición para darlo todo, sin esperar nada a cambio. Un día, mientras caminaba por el parque con una taza de café en las manos, observó a un perro policía entrenando con su guía. El perro, aunque joven y enérgico, le recordó a Max, en especial la forma en que había estado siempre atento y preparado para cualquier situación. Era como si el perro estuviera diciendo, aquí estoy para proteger, para ser fiel, para servir. La imagen le causó una gran emoción, y por un momento, sintió que Max estaba allí, en ese joven perro que estaba comenzando a caminar por el mismo camino que había recorrido él. Carlos se acercó a los entrenadores y les ofreció su ayuda. Aunque ya no estaba en activo, la experiencia que había adquirido junto a Max durante todos esos años no se podía dejar atrás. Decidió colaborar con la unidad de perros policía, no de manera oficial, sino como voluntario, para compartir sus conocimientos con los nuevos guías y sus perros. Al principio, los entrenadores fueron reticentes. No podían ver a Carlos como un miembro más del equipo, ya que él ya no formaba parte de la fuerza policial. Sin embargo, cuando comenzaron a escuchar las historias que Carlos compartía sobre su tiempo con Max, empezaron a verlo de una manera diferente. Carlos no solo había trabajado con Max, había sido testigo de las situaciones más complejas que un perro policía podía enfrentar. Sabía cómo manejar situaciones de estrés extremo, cómo escuchar las señales no verbales de los perros y, sobre todo, cómo entender el vínculo profundo entre un policía y su perro. A medida que pasaban las semanas, los entrenadores comenzaron a solicitar su ayuda con mayor frecuencia. Carlos, con una pasión renovada, comenzó a impartir clases sobre el trabajo en equipo entre los perros y sus guías. Se concentró en enseñarles cómo formar una relación sólida basada en la confianza mutua. El perro no es solo un compañero de trabajo, es parte de tu alma. Si no confías en él, no habrá éxito en ninguna misión, les decía. Sus palabras fueron bien recibidas y pronto se convirtió en una especie de mentor para muchos de los guías jóvenes. Cada día que pasaba en el parque, rodeado de nuevos perros y sus guías, Carlos sentía que Max estaba a su lado, observando todo lo que hacía. Como si le dijera que continuara con su legado. No era necesario que Max estuviera físicamente presente para que su espíritu siguiera vivo. A través de su trabajo y su influencia sobre los nuevos guías y perros, Carlos sentía que estaba haciendo lo correcto. Estaba pasando la antorcha de lealtad y valentía que Max le había enseñado, y eso le daba una sensación de propósito. El tiempo siguió su curso, pero Carlos nunca dejó de recordar a Max. En sus pensamientos y en sus acciones diarias, el perro seguía vivo. No solo en sus recuerdos, sino también en cada lección que enseñaba y en cada vida que tocaba. Los perros, al igual que los guías, le daban esperanza. En sus ojos veía reflejada la misma dedicación que Max había tenido durante tantos años. Y, cuando un perro joven hacía algo que Max solía hacer, Carlos sentía que su amigo de cuatro patas estaba allí, guiándolo con su sabiduría, aunque de manera invisible. Finalmente, Carlos entendió algo fundamental, aunque Max ya no estaba físicamente a su lado, su impacto en su vida era eterno. Y mientras él siguiera caminando por el camino de la lealtad y el servicio, Max seguiría siendo su compañero, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Con el paso del tiempo, Carlos encontró un propósito renovado en su vida. Aunque la tristeza de la partida de Max nunca desaparecería por completo, la manera en que el perro había tocado su corazón lo había transformado. Ahora, más que nunca, Carlos sentía una fuerte conexión con la misión que Max había comenzado, pero que él debía continuar. El trabajo voluntario en la unidad de perros policía comenzó a ser cada vez más significativo para él. Con cada nuevo perro que llegaba al entrenamiento, con cada joven guía que se unía a la unidad, Carlos sentía que estaba contribuyendo a un legado mucho mayor que él mismo. Su misión no era solo compartir sus conocimientos sobre el trabajo en equipo, sino también transmitirles a los guías la importancia de crear un vínculo profundo con sus perros, un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo.
Carlos recordaba las veces en las que, en medio de una operación compleja, Max lo había salvado de una situación peligrosa con su instinto y su valentía. No era solo un perro, era un compañero, un amigo que estaba dispuesto a dar su vida para proteger a su guía. Esa conexión profunda, esa sensación de estar completamente alineados, era algo que Carlos quería que todos los nuevos guías experimentaran con sus perros. Por eso, sus lecciones no se limitaban a los aspectos técnicos del trabajo, sino también a la empatía, el entendimiento y la armonía que deben existir entre un perro policía y su guía. Un día, mientras estaba supervisando una sesión de entrenamiento, un joven guía se acercó a él, visiblemente nervioso. Carlos, tengo miedo de que mi perro no esté a la altura de las expectativas. Llevo semanas trabajando con él, pero siento que no lo estamos logrando, le dijo el muchacho, preocupado. Carlos lo miró con calma y le respondió, no te preocupes. El miedo es natural, pero lo importante es que tu perro está aprendiendo a confiar en ti tanto como tú en él. Tienes que ser su líder, pero también su amigo. Los perros no necesitan que los tratemos como máquinas, necesitan saber que estamos ahí para ellos, así como ellos lo están para nosotros. El joven asintió, pero la inseguridad seguía reflejada en su rostro. Carlos decidió hacer algo que Max le había enseñado, estar presente, ser paciente y escuchar. Entonces, se acercó al perro del guía, un labrador joven, enérgico, que parecía ansioso por complacer a su compañero. Carlos se agachó y miró al perro a los ojos, con una sonrisa. Vamos, amigo, murmuró, acariciando su cabeza. Sé que tienes todo lo que se necesita. Solo debes confiar en tu guía. El perro, al igual que el guía, parecía calmarse. Poco a poco, la relación entre el joven y su compañero de cuatro patas empezó a mejorar. El perro comenzó a responder de manera más efectiva y la confianza que el guía sentía por su perro comenzó a crecer. Ese momento fue un recordatorio de lo que Carlos había aprendido de Max, que el entrenamiento no era solo cuestión de técnicas y órdenes, sino de construir una relación basada en el respeto mutuo. El vínculo que Carlos había establecido con Max seguía influyendo en cada uno de sus gestos y palabras. Aunque Max ya no estaba a su lado, su enseñanza seguía viva en Carlos. Cada día que pasaba al lado de los perros y sus guías, se sentía más comprometido con su misión de honrar el legado de su amigo. Además, la presencia de Max continuaba manifestándose en pequeños momentos que Carlos encontraba en su día a día. A veces, al caminar por el parque donde Max solía correr, se detenía en los mismos lugares donde solían descansar juntos. Cerraba los ojos por un momento y sentía como si Max estuviera ahí, en el viento, en el aire, en los recuerdos que compartieron. Sentía que, a pesar de su partida, el espíritu de Max nunca lo dejaría. Las semanas se convirtieron en meses, y cada vez que Carlos veía a los jóvenes guías trabajar con sus perros, se sentía más conectado con ellos, no solo como mentor, sino como alguien que había vivido la misma experiencia. Sabía lo difícil que podía ser enfrentarse a situaciones de alto estrés, la presión de tomar decisiones rápidas y, sobre todo, el desafío de mantener la calma cuando las circunstancias eran adversas. Pero también sabía lo gratificante que era cuando todo encajaba y la conexión con el perro se sentía casi mágica, como si ambos compartieran un lenguaje que solo ellos comprendían. Un día, mientras entrenaba con un perro llamado Titán, Carlos se dio cuenta de algo importante. Titán, un pastor alemán que había estado luchando para adaptarse a los nuevos desafíos del entrenamiento, comenzó a responder a las indicaciones de su guía de manera impecable. Fue un momento de epifanía para Carlos, entendió que no solo los perros necesitaban entrenamiento, sino también los guías debían aprender a tener confianza en sí mismos, a aceptar sus miedos y a avanzar paso a paso, tal como él mismo lo había hecho en su relación con Max. Esa lección lo llenó de una paz profunda. Aunque Max ya no estaba a su lado físicamente, el legado que le había dejado seguía presente en cada uno de sus pasos. En cada perro que entrenaba, en cada joven guía que ayudaba, Max estaba allí. El vínculo entre ellos, aunque ya no tangible, seguía vivo, recordándole que la verdadera esencia de la relación entre un perro y su guía no era solo cuestión de trabajo, sino de una conexión profunda, un respeto mutuo que trascendía cualquier barrera.
Carlos sonrió, sabiendo que había encontrado la manera de continuar con el camino que había comenzado junto a Max. La vida continuaba, pero en su corazón, Max siempre tendría un lugar especial, como su amigo, su compañero y su maestro. A medida que Carlos continuaba con su trabajo con los perros y sus guías, algo dentro de él comenzaba a transformarse aún más. El dolor de la pérdida de Max, aunque aún presente, ya no era tan abrumador. Ahora, ese dolor se había convertido en una fuerza que lo impulsaba hacia adelante, y la memoria de su fiel compañero le daba la motivación necesaria para seguir adelante en su vida y en su trabajo. Un día, mientras revisaba las tareas de entrenamiento de la unidad, se encontró con un perro muy particular, un cachorro llamado Zeus. Era un pastor alemán de temperamento más calmado que los otros perros jóvenes que había conocido, pero había algo en sus ojos que le recordaba a Max. Tal vez era la intensidad de su mirada, ese brillo especial que mostraba la lealtad que solo los perros de trabajo conocen. Carlos sintió una conexión inmediata con él y decidió involucrarse más en su entrenamiento. Al principio, Zeus mostraba una timidez que lo hacía parecer menos seguro que los otros perros, pero Carlos entendió rápidamente que lo que necesitaba era paciencia y comprensión. Con cada paso que daba en su entrenamiento, Zeus mostraba señales de progreso, pero lo más interesante era la conexión que Carlos sentía con él. No solo se trataba de enseñar técnicas de rastreo o obediencia, sino de enseñar a Zeus a confiar en sí mismo, tal como había aprendido de Max años atrás. Mientras pasaban las semanas, Carlos veía en Zeus un reflejo de lo que Max había sido para él, un compañero incansable, dispuesto a aprender y a enfrentar desafíos. Una tarde, después de un día de entrenamiento particularmente difícil, donde Zeus había logrado superar su miedo a los sonidos fuertes, Carlos decidió llevarlo a un lugar especial, donde solían ir con Max para relajarse después de un día intenso, el campo cerca del río. Era un lugar tranquilo, donde el agua fluía suavemente y el aire fresco y limpio permitía que los pensamientos se despejaran. Carlos sabía que Max había amado este lugar, y ahora sentía que Zeus también debía conocerlo. Cuando llegaron, Carlos dejó que Zeus corriera libremente. El cachorro, al principio cauteloso, comenzó a explorar el entorno, olfateando el aire y jugando entre la hierba. Carlos se sentó en una roca, observando a Zeus mientras pensaba en Max. Ese momento, lleno de paz, le recordó todo lo que había aprendido de su perro. La lealtad, la dedicación, la paciencia. Todos esos valores que Max había representado durante años seguían vivos en su corazón. Max, aunque ya no estaba a su lado, le había dejado un legado que trascendía su propia existencia. Mientras observaba a Zeus jugar, Carlos recordó todas las misiones en las que había trabajado junto a Max. Recordó los momentos difíciles, pero también las victorias, esas pequeñas pero significativas victorias que solo se lograban cuando el perro y su guía estaban completamente sincronizados. Max había sido su compañero en todo momento, y ahora, con Zeus, sentía que estaba siguiendo el mismo camino. De repente, Zeus se acercó a Carlos y se recostó a su lado, su cabeza descansando sobre su pierna. Carlos acarició suavemente su pelaje, y en ese instante, comprendió algo profundo: Max había dejado una huella imborrable en su vida, pero no solo en la memoria. El amor y la conexión que compartieron seguían vivos, no solo en sus recuerdos, sino en la forma en que continuaba trabajando con los perros. Cada vez que enseñaba a un nuevo perro, era como si estuviera transmitiendo algo de Max, algo que solo aquellos que habían compartido una experiencia tan especial podían entender. Carlos sintió que la vida, aunque llena de desafíos, le había dado una nueva oportunidad. Había perdido a Max, sí, pero en su lugar había encontrado una nueva forma de seguir adelante. Cada día que pasaba con Zeus y los demás perros, era como si estuviera compartiendo con ellos un pedazo del legado de Max, una enseñanza que nunca desaparecería. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a recibir más reconocimiento dentro de la unidad. No solo por su experiencia y conocimientos, sino también por la forma en que había aprendido a formar vínculos tan profundos con los perros. Su enfoque no solo se basaba en el entrenamiento físico, sino en la creación de una conexión emocional que, en última instancia, hacía más efectivos a los perros en sus misiones.
Un día, el comandante de la unidad le pidió que organizara una conferencia para los nuevos guías sobre la importancia del vínculo con los perros de trabajo. Carlos aceptó encantado, sabiendo que era una oportunidad única para transmitir lo que había aprendido a lo largo de los años. El día de la conferencia, cuando se dirigió a los asistentes, se sintió nervioso, pero también sabía que estaba compartiendo algo profundamente valioso. El trabajo con un perro no es solo físico. Es emocional. Un perro no es solo una herramienta, es tu compañero, tu amigo, tu igual. Si quieres que te sigan, debes ser digno de su confianza, dijo con voz firme. Las palabras de Carlos resonaron en todos los presentes. Sabían que no solo estaban aprendiendo sobre técnicas de trabajo, sino sobre algo mucho más importante, la relación única que se formaba entre un perro y su guía. Cuando la conferencia terminó, varios de los guías se acercaron a Carlos para expresarle su gratitud. Lo que has dicho hoy ha cambiado mi perspectiva sobre mi trabajo con mi perro, le dijeron algunos. Carlos, con una sonrisa en el rostro, pensó en Max. Aunque no estuviera presente físicamente, su espíritu seguía guiando cada uno de los pasos que Carlos daba, y lo seguiría haciendo siempre. Al final, entendió que el amor y el vínculo que había compartido con Max no solo habían sido una parte fundamental de su vida, sino que, ahora, a través de su trabajo con los perros y los guías, continuaban viviendo en las vidas de todos aquellos que aprendían de él. La memoria de Max, más viva que nunca, se mantenía intacta, convirtiéndose en una luz que guiaba su camino. A medida que Carlos continuaba su trabajo con Zeus y los demás perros, una sensación de paz comenzó a invadir su vida. El dolor por la pérdida de Max nunca desaparecería por completo, pero había llegado a un punto donde ya no era un obstáculo. En lugar de eso, el recuerdo de Max se había convertido en una fuente de inspiración, un impulso constante que lo empujaba a seguir adelante con la misma dedicación con la que había trabajado a lo largo de los años. Un día, mientras supervisaba una operación en la que se utilizaban perros de trabajo para la búsqueda de drogas en un edificio, Carlos tuvo una revelación. Mientras observaba a los perros realizar su tarea con destreza y precisión, se dio cuenta de que todo lo que había aprendido con Max no solo había sido sobre el trabajo de campo, sino también sobre la vida misma. Max le había enseñado más que solo técnicas de rastreo y trabajo en equipo, le había enseñado a ser paciente, a escuchar, a confiar en sus instintos y a creer en el poder de la conexión emocional. Ese día, Carlos decidió dar un paso más allá en su misión personal. Si bien su objetivo principal seguía siendo entrenar a los perros y ayudar a los guías a crear relaciones sólidas con ellos, también quería compartir la filosofía de trabajo y vida que Max le había enseñado. Decidió organizar una serie de charlas no solo sobre técnicas de entrenamiento, sino sobre cómo los guías podrían aplicar los principios de confianza, respeto y empatía que Max le había enseñado, no solo en el trabajo con sus perros, sino en todos los aspectos de sus vidas. Al principio, algunos de los jóvenes guías mostraron cierto escepticismo. No era común que se les hablara sobre la importancia de la conexión emocional entre un perro y su guía, más allá de lo físico o técnico. Sin embargo, a medida que Carlos comenzó a compartir su propia experiencia, las palabras se hicieron cada vez más poderosas. Hablaba de Max, su compañero fiel, y de cómo había transformado su vida, cómo cada operación exitosa y cada victoria había sido posible gracias a esa conexión que ambos compartían, algo más allá de las simples órdenes y el entrenamiento. Durante una de las charlas, un joven guía se acercó a Carlos después de la conferencia, con los ojos llenos de admiración. Nunca pensé que un perro pudiera enseñarme tanto sobre la vida, le dijo con una sonrisa tímida. Pensaba que solo era cuestión de entrenamiento y obedecer órdenes, pero ahora veo que el trabajo en equipo con un perro es mucho más profundo. Carlos sonrió, sintiendo una satisfacción que solo podía venir de saber que su mensaje había tocado a alguien. Lo que estás aprendiendo no solo te servirá en el trabajo. Te servirá en la vida. Los perros nos enseñan sobre lealtad, paciencia y, sobre todo, sobre ser mejores personas. Ellos no nos juzgan, solo nos siguen, y eso es lo que tenemos que hacer como guías, ser dignos de su confianza. Esa respuesta resonó con muchos de los guías presentes.
Algunos incluso compartieron sus propias experiencias, hablando de cómo sus perros los habían ayudado a superar miedos, inseguridades y momentos de duda. La charla no solo se convirtió en una lección técnica sobre el manejo de perros policía, sino también en una conversación profunda sobre la importancia de la conexión emocional y la empatía. El tiempo pasó, y las conferencias que Carlos organizaba se convirtieron en eventos regulares dentro de la unidad. Cada vez más guías se acercaban a él para aprender no solo sobre técnicas de adiestramiento, sino también sobre cómo aplicar esa filosofía de trabajo en su día a día. La relación entre el perro y su guía. Lejos de ser solo un vínculo funcional, comenzó a verse como una verdadera relación de amistad, de compañerismo, de crecimiento mutuo. Un día, mientras Carlos caminaba por el parque con Zeus, recordó una de las últimas conversaciones que había tenido con Max antes de que se fuera. Max, como siempre, había estado a su lado en una operación especialmente peligrosa. Durante esa misión, cuando todo parecía estar en su contra, fue Max quien, con su instinto, encontró la pista que los llevó al objetivo. Después de la operación, Carlos había abrazado a Max, agradeciéndole en silencio todo lo que había hecho por él. Max, había dicho, tú me has enseñado más de lo que imaginas. Gracias por cada paso que dimos juntos. Lo que hemos hecho aquí no solo es trabajo, es nuestra vida. Ahora, al mirar a Zeus corriendo a su lado, Carlos comprendió que ese legado seguía vivo, no solo en su memoria, sino en cada perro con el que trabajaba. Max había sido solo el comienzo, pero había dejado una huella tan profunda que, incluso sin estar físicamente presente, su espíritu seguía guiando cada uno de los pasos que Carlos daba. Zeus, al igual que Max, no solo era un perro de trabajo, sino un compañero, un amigo que le ofrecía su lealtad sin reservas. Con el tiempo, Carlos vio cómo la unidad de perros policía comenzó a funcionar de manera más eficiente, pero también más unida. Los guías no solo se preocupaban por los resultados de las misiones, sino por el bienestar de sus perros. Los perros, por su parte, mostraban una dedicación sin igual, como si también sintieran que, en sus relaciones con los guías, había algo más profundo que solo trabajo. El legado de Max, esa conexión que habían compartido durante tantos años, ya no era solo un recuerdo para Carlos, sino una realidad que vivía todos los días. Cada vez que veía a un perro y su guía trabajar juntos, veía el reflejo de lo que Max y él habían sido, un equipo inquebrantable, unido por una confianza que iba más allá de las palabras, más allá de los órdenes. Esa conexión seguía viva en los corazones de todos los que estaban dispuestos a aprender de ella, y Carlos sabía que, de alguna manera, Max estaría siempre a su lado, guiándolo, como lo había hecho durante tantos años. Al final, entendió que el verdadero legado de Max no estaba solo en las misiones que habían completado juntos, sino en cómo esa relación había transformado su vida, enseñándole a ser mejor persona y a seguir adelante, siempre con el corazón lleno de gratitud y amor. Carlos sentía que cada día que pasaba se acercaba más a la conclusión de su ciclo de vida como guía canino. Ya no solo se trataba de enseñar a los jóvenes sobre el trabajo con perros de policía, sino de dejar un legado que perdurara mucho más allá de su retiro. Mientras veía a Zeus, su nuevo compañero, trabajar con la misma precisión y lealtad que Max había mostrado, comprendía que el ciclo de vida que había compartido con Max había creado un impacto que seguiría influyendo en todos los que se cruzaran con él. Un día, mientras Carlos estaba en una conferencia sobre perros de trabajo, recibió una llamada inesperada. Era de uno de los oficiales más jóvenes que había entrenado, un joven llamado Javier, que se encontraba en la unidad de perros de la misma región donde Carlos había trabajado durante tantos años. Javier le pidió que asistiera a una ceremonia especial. Aunque inicialmente no sabía de qué se trataba, aceptó, intrigado. La ceremonia se celebró en el mismo parque donde Carlos había pasado incontables horas con Max y Zeus entrenando, un lugar lleno de recuerdos. Cuando llegó, se encontró con una gran multitud de oficiales y sus perros. En el centro del parque, había una estatua cubierta por una tela. Javier se acercó a Carlos con una sonrisa que ocultaba algo muy importante. Carlos, gracias por todo lo que nos has enseñado, dijo Javier con una voz llena de emoción. Hoy, quiero que seas parte de algo que va más allá de cualquier ceremonia oficial.
Es un homenaje a ti, a tus enseñanzas y, sobre todo, a tu compañero Max. Carlos sintió una punzada en el corazón, pero también una profunda gratitud. No entendía por qué todo esto estaba sucediendo, pero pronto lo descubriría. Javier levantó la tela y reveló una estatua de tamaño natural. Era una figura de un perro, de pie, con una mirada confiada, lista para enfrentar cualquier desafío. Era Zeus, pero la estatua había sido esculpida con el detalle de un perro que se parecía a Max, con la expresión tan fiel y decidida que Carlos casi pudo escuchar sus patas dando pasos firmes. En la base de la estatua, había una placa que decía, Max, el verdadero héroe. Siempre en nuestros corazones. Carlos no pudo evitar las lágrimas que comenzaron a llenar sus ojos. Era un homenaje no solo a Max, sino a todos los perros de trabajo que habían formado parte de su vida. Esa estatua era un símbolo de lo que Max había representado para él y para todos los miembros de la unidad. Los oficiales que habían trabajado con él y Max sabían que la conexión entre un perro y su guía iba más allá del trabajo, era una relación profunda, una amistad sin igual. La ceremonia continuó con palabras de agradecimiento de los oficiales, quienes compartieron historias sobre cómo Max había sido el primero en enseñarles la verdadera esencia del trabajo con perros. Hablaron de las operaciones en las que Max había estado presente, de cómo había salvado vidas y, sobre todo, de cómo había mostrado el verdadero significado de la lealtad y el compromiso. Carlos, aún emocionado, subió al podio para agradecer a todos. No sabía qué decir al principio, pero cuando comenzó a hablar, las palabras salieron de su corazón. Nunca imaginé que algo como esto fuera posible, comenzó. Max fue más que un compañero de trabajo, fue un amigo, un maestro, un miembro de la familia. Todo lo que he logrado como guía se lo debo a él. Y ahora, ver cómo todos ustedes han aprendido lo mismo, cómo este legado continúa, me llena de orgullo. Max nunca será olvidado, y su espíritu seguirá guiando a todos los perros que vienen detrás de él. Las palabras de Carlos fueron seguidas de un aplauso conmovedor y muchos de los presentes compartieron una última despedida simbólica a Max, lanzando flores alrededor de la estatua en su honor. Era una forma de mostrarle su respeto, pero también su agradecimiento por todo lo que había hecho por ellos, por su lealtad y por su dedicación a la causa. Esa noche, después de la ceremonia, Carlos se quedó solo frente a la estatua. Zeus, su fiel compañero, estaba a su lado, observando en silencio. Carlos acarició su pelaje, sintiendo que, de alguna manera, Max estaba presente en ese momento, acompañándolo a través de la conexión especial que había creado con él. Pensó en todo lo que había vivido con Max, las misiones, las victorias, las pérdidas, y cómo aquel perro había transformado su vida. Max le había enseñado mucho más que técnicas de entrenamiento. Le había enseñado a ser una mejor persona, a confiar en su instinto, a comprender que, en la vida, no siempre se trata de lo que puedes ver, sino de lo que puedes sentir. Al mirar la estatua, Carlos comprendió que el legado de Max no terminaría allí. El perro había sido el primero en enseñarle cómo conectar de verdad con un ser vivo, cómo ser un líder compasivo, cómo poner el bienestar de otros por encima del propio. Esa lección seguiría viva en cada nuevo perro de trabajo, en cada nuevo guía, y en cada miembro de la unidad. Carlos sabía que su tiempo en el trabajo de campo pronto terminaría, pero el legado de Max y las enseñanzas que había compartido seguirían influyendo en la vida de todos los que conocieran el verdadero significado de lealtad y dedicación. El amor entre un guía y su perro no era solo un lazo profesional, era un vínculo eterno que perduraba más allá del tiempo, más allá de las misiones, y siempre viviría en los corazones de todos aquellos que habían aprendido de él. Max nunca fue solo un perro de policía. Fue un héroe, un maestro, un amigo. Y su legado seguía vivo en cada paso que Carlos daba, en cada mirada de Zeus y en la unidad de perros policía que seguía trabajando con el mismo amor, respeto y dedicación que Max había enseñado.